Don Renan, muy buenas noches. Para ACTV, el Mercurio y el CIDOC de la Universidad de Finisterra es un gusto tenerlo aquí para que conversemos un poco de historia de Chile. Usted es un personaje muy importante, a mi juicio, en la historia de Chile y obviamente en la historia del Partido Demócrata Cristiano. Y sé que hoy día es un día muy especial para usted, 4 de septiembre. Así es. ¿Por qué? Porque el 4 de septiembre de 1983 yo pude, después de muchos intentos y de casi 10 años, volver al país. Y hoy día, a esta hora, vengo llegando. Bien, ahora que viene llegando, empecemos entonces mirando hacia atrás, llegando quizás a su infancia. Usted nació en Concepción, en Talcahuano. Talcahuano. Y me enteré por ahí que usted había sido compañero de Luis Corvalán en el colegio, sí. Simpático. ¿Se conocieron desde chico? Yo nací en Talcahuano, pero no soy chorero porque yo soy tomecino. Nací en Talcahuano porque mi padre en ese momento estaba desempeñando un cargo ahí. Ajá. Efectivamente, nosotros con Luis Corvalán nos conocimos en el Liceo de Tomé. Tendríamos en aquella época unos 12 años. No fuimos grandes amigos, fuimos compañeros, pero sí nos conocíamos. Y él es de Chillán, creo, no es de Tomé, pero vivió tiempo en Tomé porque su padre era director de la escuela, me parece. Y es sureño como yo. De ahí vienen los dichos de Corvalán, que son dichos sureños. Por si las moscas, es un dicho típicamente sureño. Cuénteme, don Renan, usted entró en la Falange por allá por el año 39. ¿Qué es lo que lo llevó a entrar a la Falange y no al Partido Conservador, y no a los radicales, y no, digamos, al Partido Comunista o Partido Socialista? Yo entré a la Juventud Conservadora Ajá. en 1935, Ya. cuando ya se había formado dentro de la Juventud Conservadora un núcleo de jóvenes o una juventud que tenían una posición muy distinta y diferente de la tradicional del Partido Conservador. Y existía ya, si no me mal el recuerdo, esta falange nacional, claro, dentro de la Juventud Conservadora. Y a mí me gustaba mucho el Partido Socialista de aquellos años, cuando era Óscar Snaque y una serie de personajes, los líderes del partido. Y la otra tendencia mía era naturalmente buscar un partido cristiano, que en ese tiempo no existía, porque el Partido Conservador no era cristiano, era católico, era la voz oficial de la Iglesia. Exacto. Yo me recuerdo que antes de salir a la vida del sexto año de Humanidades en el seminario de Concepción, donde yo estaba en la sección seglar, el rector del seminario, que era una persona que queríamos mucho, un tipo muy culto, un gran sacerdote, un gran orador, don Juan Figari, nos decía: mire ustedes jóvenes, cuando salgan del seminario tienen que entrar al Partido Conservador, pues era el partido oficial de la Iglesia, a pesar de que ya se habían separado la Iglesia y el Estado, antes, con don Crescente Razo. Entonces, un día andaban en gira, o fueron en gira, Bernardo Leyton con Ignacio Palma Vicuña, claro, que andaban haciendo propaganda a través de Chile, promoviendo el desarrollo de esta nueva juventud social cristiana, digámoslo así. Y hablaron en el teatro de Tomé, en el teatro parroquial de Tomé. Y yo fui, como joven, ya había recién salido de Humanidades, y escuché a estos oradores, y sobre todo Bernardo Leyton me impresionó mucho. Además que conversé con él, etc. Y entonces tomé la decisión de ingresar a la Falange Nacional, dentro del Partido Conservador. ¿Qué espíritu dominaba en ese tiempo en la Falange? ¿Era políticamente hablando más tirado hacia el anticomunismo, más tirado al profascismo, llamémoslo así? Nos contaba Gabriel Valdés la otra vez aquí que cantaban Cara al Sol en esa época. Yo no recuerdo eso porque yo era un falangista provinciano. Acá no sé cómo sería la cosa, pero nosotros nunca entramos en función de del anticomunismo, sino que realmente, por lo menos en mi caso particular, en función del pensamiento social cristiano, especialmente
establecido en las encíclicas sociales, que nosotros nos medíamos en ese tiempo con avidez, de tal manera que no entramos por ser anticomunistas, y nunca lo fuimos tampoco durante nuestra vida, y muchas veces actuamos conjuntamente con el Partido Comunista apoyando movimientos reivindicativos de los trabajadores. Y a nosotros la derecha, que nos atacaba mucho, nos decían que éramos zigzagueantes, porque un día estábamos aquí y el otro día estábamos allá. Los zigzagueantes eran ellos, que cambiaban de opinión, ya sea en favor o en contra de los intereses populares, y cuando estaban a favor de los intereses populares coincidían con nosotros. Y muchas veces nosotros trabajamos juntos con los comunistas sin tener pactos, porque coincidíamos en la defensa de determinadas reivindicaciones sociales de los trabajadores. O sea, no por anticomunismo, yo entré por algo positivo, porque tenía una concepción de la vida, una filosofía de la vida cristiana, ¿no es cierto? Y porque tenía la inquietud de ver cuánta injusticia social existía en nuestro país. Me tocó ver ollas comunes en los tiempos de Ibáñez, de la crisis, etc. 31. Por lo tanto, a uno lo impresionaba mucho eso. Y uno estaba en favor de la gente pobre y de los que necesitaban y de los trabajadores. Pero en el campo doctrinario, en el campo valórico, el tema del ateísmo, del comunismo por una parte, el planteamiento de la lucha de clases, ¿no se contraponía al pensamiento social cristiano? Bueno, son filosofías distintas, son antitéticos en el sentido tal vez de que el materialismo es ateo, nosotros éramos creyentes en Dios, pero no era eso, yo creo, lo que fundamentalmente nos separaba, sino que eran posiciones políticas diferentes. Yo nunca tuve ese prejuicio de que porque una persona es atea, yo no puedo ser amigo de ella, ni puedo caminar con ella, ni puedo luchar junto con ella. Nunca lo tuve. Y le voy a decir que tengo muchos amigos que generalmente no son católicos, que no son cristianos. Tengo muchos amigos radicales, muchos amigos masones, grandes amigos masones, pero jamás hemos tenido una separación desde el punto de vista religioso. Ellos me respetaban a mí mi religión y yo les respetaba a ellos sus ideas. Nos juntábamos en la lucha política, y la política es una lucha por el bien común, y en eso se puede coincidir con muchas personas, sean o no sean ateas. En esa lucha de la Falange a lo largo del tiempo, ya en el año 57, es una lucha que logra cristalizarse en la formación de un partido que va a ser luego muy importante para Chile, que en el año 57 ya se conforma el Partido Demócrata Cristiano. Y aparecen una serie de figuras, entre ellas la de Eduardo Frei Montalva. Usted lo conoció mucho. ¿Cuál es el perfil que me puede hacer de él antes de que fuera elegido presidente el año 64? Él tiene un perfil propio, usted sabe, muy acentuado. Bueno, sí, bastante. Yo conocí a Eduardo en la universidad. Claro. Cuando yo estaba estudiando tercer año de Derecho, él comenzó a hacer clases, ya era abogado, de Derecho del Trabajo. Y yo formé parte de su primer curso de Derecho del Trabajo, junto con una serie de compañeros más que en este momento no me acuerdo, Jaime Castillo Infante, Alejandro Mañé, Aquiles Sabañac, Ramón Santander, una serie de... Fuimos alumnos de Eduardo Frei. Ahí lo conocí. Después yo me recibí de abogado y me fui al norte a trabajar, a Illapel. Y Eduardo fue candidato a senador, y ahí empezó su carrera política, digamos, en la vía parlamentaria. Ah, la del 30, cuando fue de Tarapacá. No. Él salió por primera vez elegido, él había sido candidato a diputado por Tarapacá y se había perdido, había participado en elecciones aquí en Santiago y se había perdido, y fue de candidato a senador en el año 49. Exacto. Por Coquimbo y Atacama, que se llamaban en ese tiempo, la tercera y cuarta región, se llamaban Atacama y Coquimbo. Entonces se fue él nominado como candidato en una lista en conjunto con, se llamaba el FRAS, Falange, Radicales, pero no eran los radicales, sino los radicales socialistas, agrarios laboristas y socialistas. Y él se fue a hacer su campaña
y comenzó por Illapel. En ese tiempo el viaje era largo porque no había caminos pavimentados, había que irse por el interior, por la Cuesta La Gruta, etc. Y llegó a mi casa a Illapel con la Maruja y sus niños, y se alojaron en mi casa. Y entonces ahí ya nos reconocimos y empezamos una amistad muy profunda con Frei. Y fuimos grandes amigos hasta el día de su muerte y conservamos una muy buena relación, aun cuando tuvimos algunas discrepancias políticas cuando era presidente del partido, porque es lógico que dentro de un partido hay discrepancias políticas, pero nunca dejamos de querernos realmente con mucha sinceridad. Así que lo conocí primero como profesor, después como candidato a senador. Yo fui el jefe de su campaña en ese momento en todo lo que es hoy día la provincia de Choapa, que en ese tiempo se llamaba departamento de Illapel, y obtuvimos nuestro primer triunfo ahí porque fue elegido en una elección muy difícil, porque ahí había un senador socialista, Eleodoro Domínguez, al cual él reemplazó, y él fue con un aliado socialista, Humberto Soto, que era un dirigente sindical ferroviario muy fuerte sindicalmente, un tipo muy simpático, muy agradable, que se presentaba siempre en el proscenio con una camisa blanca, de manga corta, pantalón negro, y Frei impecable con su corbata. Y era difícil ganarle a Humberto Soto, y Frei ganó esa elección. Y de ahí comenzó ya su carrera pública, su ruta hacia la presidencia de la República, porque en el Senado naturalmente es un papel de lucimiento, que determinó que cuando cumplió su periodo, el año 57, se le trajera como senador y candidato a senador por Santiago. Con gran indignación mía, porque yo estaba de candidato a diputado por allá, en el 57 salí yo de candidato a diputado, y naturalmente con Frei me sentía muy seguro, pero se me vino Frei, así que me quitaron la escalera, pero salí de todas maneras. En la década de 60, en pleno, diría, gobierno de Alessandri, es decir, 60, 61, el Partido Demócrata Cristiano fue ganando fuerza. De hecho, el partido más fuerte en la primera mitad del siglo XX había sido el Partido Radical. Y el Partido Demócrata Cristiano fue ganando de alguna manera a la clase media, y en el año 61 usted dirigió el partido. ¿Cómo fue que lograron ir traspasando cada una de estas barreras para convertirse en el partido más importante de Chile en esa época? Bueno, imagínese usted que es una lucha constante, permanente, de testimonio, de acción en la vida política, aunque teníamos cargos circunstanciales, de actitud moral, de honestidad, de decir siempre la verdad, desde el año 35 que yo le estaba hablando, hasta el año 57 en que pegamos el primer reventón. Ahí teníamos nosotros 3 o 4 diputados y saltamos a 14 o 15, entre los cuales yo me cuento, yo fui diputado por Coquimbo. Y porque fui inteligente en hacer el pacto allá, porque si no tampoco me habría salido. Siempre los radicales y los liberales con quienes íbamos juntos nos hacían sándwich. Y yo no me dejé hacer sándwich porque pedí un lugar en la lista y si no, no era candidato. Bueno, entonces, a fuerza de luchar, de dar testimonio, de ser limpios, de decir siempre la verdad, de estar siempre en una misma línea, eso fue lo que nos fue conquistando la confianza del pueblo en una época en que el desprestigio también de los partidos políticos era muy grande, no solamente el fenómeno de hoy, el desprestigio de los partidos políticos. Y el Partido Radical en ese tiempo estaba muy desprestigiado. Acuérdese usted que Ibáñez salió con la escoba, porque iba a barrer con la corrupción y los radicales especialmente. Entonces nosotros entramos a ocupar ese lugar en gran medida, captamos y además Frei hizo una brillante senaduría, fue un gran líder, Ibáñez lo promocionó porque lo llamó para que fuera jefe de su gobierno, que en definitiva no se concretó porque se opuso por ahí, qué sé yo, un sector ibañista, que convencieron a Ibáñez que mejor que no fueran. Entre ellos me parece que Rafael Tarut, Rafael, él mismo lo ha contado yo creo, y entonces Frei se libró, se libró de ser el ministro de Ibáñez, pero eso le dio un prestigio nacional, de gran figura nacional, además de la tribuna que tenía en el Senado. Y después salió la elección senatorial de Santiago
con la primera mayoría del año 57, y fue candidato presidencial, sacamos una buena votación en el año 58, la elección con don Jorge Alessandri, con Bosey, con Allende, y se fue produciendo entonces la avalancha de gente hacia nosotros, que éramos unos tipos que no pertenecíamos a la derecha, que tampoco éramos marxistas, que éramos un partido de avanzada, que queríamos un cambio fundamental en la vida del país, y llegó la elección del 1963 de regidores, y de 14 o 15 regidores que teníamos, o no más de 20 en el país, pasamos a tener 600 y tantos regidores, o sea, nos convertimos el año 63 en la primera mayoría nacional como partido político, y le vuelvo a repetir que yo era presidente nacional de partido, y yo era presidente nacional de partido el año 64, cuando Frei fue elegido presidente. Recorrí 2 veces el país con él, porque andábamos juntos, tanto en la campaña municipal como en la campaña presidencial. A él le gustaba andar con el presidente del partido, cosa que no hizo Ramiro Toms, porque a él le gustaba andar solo. Frei andaba siempre con el presidente del partido y con parlamentarios que lo acompañaron. Y el año 63 dimos el gran batatazo, porque nosotros no nos imaginábamos que íbamos a sacar 600 o más regidores y la primera mayoría nacional. El año 64, 63, 64 viene la campaña presidencial, es elegido obviamente Eduardo Frei con la ayuda de la derecha. Sin la ayuda de la derecha, Eduardo Frei quizás no hubiera sido presidente. ¿Hasta qué punto eso fue reconocido por el Partido Demócrata Cristiano? Absolutamente, porque nosotros estábamos muy conscientes de que solo no íbamos a ganar la elección presidencial. De tal manera que si Frei fue elegido, fue por las circunstancias políticas que se dieron, que obligaron a la derecha a tener que apoyar a Frei, como el mal menor para ellos. Entre Frei y Allende, Frei. Pero no era porque la derecha estuviera entusiasmada con nosotros, ni que porque nosotros estuviéramos entusiasmados con el apoyo de la derecha. Por eso que eso quedó muy absolutamente claro durante la campaña, y Frei dijo algunas frases para poner énfasis en esa diferenciación, ¿no es cierto? No voy a alcanzar mi programa ni por 1 millón de votos, qué sé yo, porque no éramos iguales, pero teníamos una vinculación que era la preservación de la democracia. Por ejemplo, le interesaba, yo creo, a la derecha que la democracia no se perdiera. Entonces, nosotros reconocemos que el triunfo de Frei se debió en gran medida al apoyo de la derecha. Y tenían también una mirada de mundo similar. De hecho, se conoce ya abiertamente después de tantos años el apoyo norteamericano a la campaña de Frei el año 64, un apoyo tanto comunicacional como un apoyo económico grande. ¿Cuáles eran los contactos y quiénes eran los que llevaban esta relación con el gobierno norteamericano y con Estados Unidos? Incluso con la CIA se señala. Sí, mire, cuando yo fui presidente del partido por primera vez en el año 71, era un partido bastante desorganizado. Había un tesorero nacional, y me acuerdo que el presidente del partido, yo tenía que firmar chequeras de 100, 200 cheques en blanco. Yo nunca en mi vida privadamente he firmado un cheque en blanco, ni a fecha, y esto me parecía a mí horrorosamente mal. Desagradable, claro. Y introduje una modificación en el sentido de que las finanzas del partido fueran manejadas por un comité económico de personas, generalmente empresarios, etcétera, que formaban parte de ese comité, que eran los que recopilaban el dinero que daban los militantes y recopilaban las ayudas que podían darle al partido de fuera. De manera que yo nunca me metí en este problema económico, y eso se mantuvo hasta que yo dejé de ser presidente del partido, o volví a hacerlo el año 71 hasta el 73, mayo. Siempre se mantuvo ese temperamento. Ahora, que los norteamericanos deben haber ayudado a la candidatura, seguramente que la han ayudado, pero yo no sé quiénes fueron los contactos, si ha llegado al Partido Demócrata Cristiano dinero, ha llegado a ese comité, y yo le digo que el presidente del partido no tenía nada que ver con eso.
porque era absolutamente absurdo que el presidente del partido estuviera preocupado de las finanzas del partido y no de la política del partido y de dirigir políticamente al partido. Ahora, cuando se produjo la nominación de los ministerios en el gobierno de Eduardo Frei, ¿no era lógico que el presidente del partido, que era usted, se hubiera hecho cargo de algún ministerio importante, ya sea Interior, ya sea Trabajo? ¿Qué pasó ahí? ¿Usted fue nominado para ser ministro? Mire, cuando salió Frei el 4 de septiembre de 1964, se instaló en la Cartuja, en San Francisco de Mostazal. Y yo viajaba para allá casi todos los días, o día por medio. A veces todos los días y otras veces distanciado. Y ahí Frei y yo formamos el ministerio completo. El ministerio completo. Valdés cuenta algo de eso. Es efectivo lo que él dice, que él fue nominado ministro de Relaciones Exteriores porque yo se lo propuse a Eduardo. Eduardo lo quería mandar de embajador a Estados Unidos y quería nombrar a Enrique Bernstein como ministro de Relaciones Exteriores. Y yo le dije, Eduardo, pero ¿cómo vas? Tú quieres cambiar, estamos en una etapa nueva, renovadora. Enrique Bernstein es un tipo macanudo, inteligente, pero hace 20 años que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para él va a ser muy difícil que pueda introducir ningún cambio, tiene mucho compromiso. Entonces mándalo a él de embajador y nombra ministro de Relaciones Exteriores a otra persona. Le dije, ¿quién? Me dijo, Gabriel Valdés. Reúne todas las condiciones, Gabriel Valdés. Tiene tradiciones familiares muy grandes. A Frei le gusta mucho eso. A él le gustaba. Y es un hombre que habla francés, inglés, italiano. Es un tipo culto, simpático. Ha trabajado en la campaña precisamente en la cosa internacional. Tú lo mandaste a Estados Unidos con Tomis para el problema de la chilenización del cobre. Este es el hombre indicado. Entonces Frei se quedó pensando y no me dijo nada. Y al día siguiente volví yo. Y entonces Frei, que se paseaba, siempre le gustaba pasearse, me dice, ¿sabes? Oye, me dice que he estado pensando en esto del Ministerio de Relaciones Exteriores y se me ocurre que la mejor persona para ese cargo es Gabriel Valdés. Como si yo nunca le hubiera hablado de eso. Y así se produjo. Y así fuimos nombrando a todos los ministros. Hubo uno en que me dijo, no, ese ministro voy a ser yo. Pero como no puedo ser yo, voy a nombrar a la persona de mayor confianza que yo tengo. El ministro de Defensa va a ser Juan de Dios Carmona. ¿Y cómo pagó Juan de Dios Carmona? Señor, por Dios, a este acto de confianza tan grande que tuvo Frei en él. Yo no la tenía, no compartía ese criterio, pero él lo dijo así. Yo voy a ser el ministro de Defensa, pero como yo no lo puedo ser, voy a nombrar a la persona de mayor confianza que tengo, Juan de Dios Carmona, que fue un desastre como ministro de Defensa Nacional y que costó el movimiento del señor Bió, del cual tengo yo pleno conocimiento, porque incluso tuve hasta una conversación con el general privada cuando estaba acuartelado en el Tacna. Pero nos estamos adelantando un poquito, sí. Yo quiero detenerme todavía algo. Pero en me el preguntó año... por el Sí, no, está muy bien. Es un dato bastante interesante. Sí, no, interesante. En el año 64, 65, usted sigue... Bueno, en cuanto a mí se refiere, sí. Si acaso a mí me ofrecieron un ministerio, yo era senador. Yo no quería ir de nuevo de senador. Había renunciado a ser candidato parlamentario de nuevo y esperaba cualquier cosa. Y un día Eduardo me dijo, yo quiero que tú seas ministro. Me dijo, no los mires mal, me dijo, pero es muy importante, ministro de Justicia. Me dijo, es muy importante porque el ministro de Justicia tiene que ser un hombre que sepa derecho, un abogado que sepa derecho y al mismo tiempo un político, porque vamos a hacer la reforma agraria, vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el derecho de propiedad y yo necesito en el Ministerio de Justicia un jurista y político a la vez. Y eso me dijo, eres tú.
Estaba Bernardo Leighton, que ya estaba nominado, nadie cuestionaba eso. El Ministerio del Interior. Con Bernardo éramos muy amigos, éramos como hermanos con Bernardo, tuvimos la oficina juntos, en Morandé incluso. Y Bernardo me decía y me llamaba por teléfono todos los días, me decía, si tú no aceptas, Renan, me decía, tienes que aceptar el Ministerio de Justicia. Yo le decía, yo le dije a Frei, yo no sirvo para ministro, Eduardo, yo no te voy a servir, yo te sirvo mucho más en el Senado, a mí me gusta ser senador, pero no voy a ser ni senador tampoco, pero no quiero ser ministro. Además nosotros de repente vamos a discrepar y vamos a pelear, no, mejor que no. Y finalmente quedamos en que hubo un hueco de 24 horas por ahí, en que yo le dije, ya, conforme, acepto. Y llegué al consejo del partido, y en el consejo del partido tomamos conocimiento de que Julián Echavarri, que era senador por Biobío, Malleco y Cautín, había declinado la candidatura, no quería ser candidato a senador, porque según él se iba a perder, porque iba a salir Ferrando, que era el candidato que estaban apoyando los demócratas cristianos, y nosotros íbamos a sacar uno y se iba a perder. Y quedó un vacío. Y entonces el Consejo Nacional determinó, no en esa misma sesión, sino posteriormente, dijo, ahí tiene que ir una figura nacional para asegurar los 2 senadores. Y me dijeron, tú tienes que ser el candidato a senador. Así hacen las cosas Dios. Y fui candidato a senador porque Julián Echavarri renunció a la senatoría por el sur para sacar 2 senadores. Y yo, que no había sido nunca ni diputado, ni senador, ni nada por allá, en lugar de 2 sacamos 3 senadores, porque yo saqué votación para 2 senadores y medio. Y saqué la primera mayoría nacional proporcionalmente. Porque lógico, aquí en Santiago, José Musalén sacó 200 y tantos millones de votos. Miles. 200 y tantos mil votos. Pero aquí en Santiago, una gran cantidad de votos, claro, pero sacó el 25%, y yo saqué el 27% allá. Y así como él sacó aquí 3 senadores, también yo saqué 3 allá. Al interior del partido, en tiempos de Frei, se van produciendo ciertos roces, hay tendencias, están los terceristas, están los rebeldes, hasta que llega un momento en que el partido, digamos, se quiebra, se forma el MAPU el año 69, y mi pregunta es la siguiente: usted es considerado, quizás no lo sea, del ala más de izquierda del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué no se fue al MAPU o a la izquierda cristiana después del año 71 y se mantuvo en el partido en este lado más de izquierda, a diferencia de un Eduardo Frei, por ejemplo, que estaba en una línea, quizás podríamos decir, más de derecha, en forma muy simple, ¿no? Bueno, había corrientes dentro del partido, claro, probablemente. Yo en ese tiempo tenía la mayor afinidad con los terceristas, pero nunca jamás pensé yo que había que dejar el partido. Yo fui toda mi vida, y lo fui y lo sigo siendo y lo seré, un social cristiano. Usted me dice, ¿qué es lo que es usted? Yo soy un socialista cristiano, pero yo digo mejor social cristiano, porque la gente entiende por socialista el Partido Socialista. Hay varias clases de socialismo, sí, claro. Nosotros somos una clase de socialismo. De manera que yo nunca dudé de que lo que había que hacer dentro del partido era tratar de conquistar dentro del partido que nuestras posiciones o lo que nosotros pensábamos fuera aceptado por el partido. Pero siempre he sido yo muy democrático en eso. De tal manera que yo acataba las posiciones que el partido adoptaba. El partido en un momento determinado acordó formar la CODE. Yo era presidente nacional del partido también en el año 71 al 73. Se discutió eso en el partido. Yo no era partidario de eso, pero el partido lo acordó y yo cumplí como presidente del partido el acuerdo del partido de formar la CODE. Y yo formé la CODE y yo firmé el pacto de la CODE, que fue un pacto electoral, que lo redacté principalmente yo, y quedó clara constancia que ese pacto se terminaba a las 12 de la noche el día de la elección. Lo que quiero decir es que yo puedo haber discrepado dentro del partido, pero jamás se me ha pasado por la mente salirme del partido. Un grupo se fue del partido porque no eran social cristianos, dejaron de ser cristianos, eran marxistas, como Rodrigo Ambrosio, por ejemplo. Ese grupo era más marxista que cristiano. ¿Quiénes más estaban en ese grupo? En ese momento salieron, bueno, salió un Mucio, que no era marxista, por supuesto, salió Jerez, salió Chonchol, las personas más importantes, que después se separaron por lo demás de ellos, porque ellos no eran marxistas y se fueron a la izquierda cristiana y se juntaron con
el grupo que se salió con Bosco Parra y en el cual formaba parte Mayra, a muy regañadientes porque Mayra no quería salirse tampoco. ¿Fue muy doloroso para ustedes en la Democracia Cristiana esta decisión? Eran dolorosos, pero más que dolor a mí me causaban rabia. A ver. Me daba rabia porque ¿por qué no seguir dentro del partido? ¿Por qué no luchar dentro del partido? En el caso de la izquierda cristiana, sobre todo, de Bosco Parra, de Mayra, de todo ese grupo que salió, ¿por qué no luchar dentro del partido? Si el partido había que conquistar al partido por dentro para estas posiciones un poco más avanzadas, pero que eran y formaban parte del bagaje intelectual, político y moral del partido. No había necesidad de salirse del partido. Entonces, ellos se fueron porque querían que las cosas anduvieran más rápido. Todos queríamos que las cosas anduvieran más rápido, que la reforma agraria y que las reformas estructurales que nosotros queríamos hacer con gran idealismo, ¿no es cierto?, durante la campaña. Nosotros tomábamos esto como una cosa, mucha mística propia. Entonces después nos desilusionábamos que durante el gobierno no se hicieran las cosas tan rápido. Es que otra cosa es con guitarra, dicen. Pero cuando uno mira las cosas en perspectiva hacia atrás, entonces uno dice qué inteligente fue Eduardo Frei. Porque Eduardo Frei hizo la reforma agraria, hizo la promoción popular, multiplicó las organizaciones sociales, en fin, hizo una labor realmente revolucionaria en materia educacional, etcétera, pero la reforma agraria fue terrible y hubo 2 intentos dentro del gobierno de Frei con el ánimo de sacarlo del gobierno. ¿Cómo así? Sí, hubo intentos de la derecha por sacar a Frei del gobierno. ¿A través de un golpe de Estado? Y el Tacnazo, que no fue un movimiento para derrocar a Frei, no lo fue, era un movimiento reivindicativo, y que lo conozco muy bien porque lo conozco de las propias palabras del general Vió. Ese movimiento podría haberse transformado, si dura 24 horas más, en otra cosa. ¿Qué conversaciones tuvo usted con el general Vió? Estamos hablando del Tacnazo del año 69. Pero lo que quiero decir es que Frei fue muy inteligente, porque Frei tiró la cuerda hasta donde no se cortara. Ajá. Y después Allende tiró la cuerda hasta que lo cortó. Esa es la diferencia que hay. Usted me señala ahora que durante el gobierno hubo intentos de parte de la derecha de desestabilizar, en el fondo, el gobierno de Frei. Me pone el caso del Tacnazo, que usted lo conoce de adentro. ¿Cómo vivió usted ese proceso? ¿Por qué lo vivió tan de adentro? Mire, acuérdese usted que Bernardo Leito, siendo ministro del Interior, hizo detener y tuvo detenidos a toda la directiva del Partido Nacional. Sí. A raíz de una declaración que hizo el Partido Nacional que era francamente subversiva. Y el gobierno, aunque no tenía pruebas concretas, tienen policía secreta, ¿no es cierto? Tenía la seguridad de que había algo en marcha que era necesario desbaratar. Aunque no tuviéramos del Partido Nacional, aunque no tuviéramos la seguridad de que eso, digamos, no tuviéramos las pruebas contundentes de eso, sin embargo, había una serie de indicios que conducían a pensar, y esa declaración fue la cúspide del asunto, que había un movimiento en marcha en contra del gobierno de Frei. Entonces, como una manera de terminar esto que estaba en el ambiente y de deshacer todo esto, más que por eso, se hizo detener a la directiva del Partido Nacional. Y el asunto fue a la Corte Suprema porque hubo un recurso de amparo, y el partido me designó a mí como senador para que yo defendiera este recurso de amparo. Al día siguiente, me llamaron hoy, y al día siguiente tenía que ir a alegar a la Corte Suprema. Yo digo, pero ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, me designaron, había que cumplir el asunto, y fui a la Corte Suprema y alegué. Mi alegato realmente fue un discurso político más que un alegato, como me lo dijo después Víctor García, el señor Fuentealba, que él alegó por el otro lado. El senador Fuentealba aquí ha hecho más bien un discurso político, bueno, no había de dónde pescarse porque no había pruebas. El objetivo lo cumplimos, lo logramos, que era desbaratar algo que estaba
formándose. ¿Pero había algún personaje de las Fuerzas Armadas involucrado en una situación de esa naturaleza? Porque el Partido Nacional solo, Bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede provocar? Yo le digo que no teníamos pruebas sobre eso, ¿Ya? pero sí había información suficiente que no se podía dar a conocer porque no estaba refrendada Por nada. Pero ante la sospecha de que había una cosa en marcha, se hizo esa denuncia para desbaratar esos planes. Lo mismo que se hizo después, en otra oportunidad, con ocasión de claras intervenciones de la CIA acá. Acuérdense que en ese tiempo estaban Kissinger y Nixon en el gobierno en Estados Exacto. Unidos, que después del movimiento de Dios, me parece que fue, no sé si fue un poco antes o después, hubo indicios claros también de que la CIA estaba maniobrando fuertemente para producir un golpe de Estado y derrocar el gobierno de Frey. Y no sé si por ahí apareció un poco antes, un poco después, lo del Tacnazo. Yo sé que lo del Tacnazo fue un movimiento reivindicativo y lo probaron los hechos, porque en el mismo momento que se satisfacieron esas reivindicaciones, se terminó el movimiento, como me lo dijo a mí el general Biot. Porque ese día del Tacnazo hubo bastante desconcierto al principio en el gobierno, todos estábamos en la moneda, y yo solo por mi cuenta dije, caramba, esto es grave, voy a ir yo a hablar con el general Biot para saber cuál es la firme en este asunto. Y tenía un contacto, no creo que se enoje porque lo nombro, Manuel Naranjo, que era un ex oficial de ejército. Lo llamé y le dije, Manuel, consígueme una entrevista con el general Biot. Y me la consiguió, esto se lo dije yo a las 12 del día, y a las 2 de la tarde me dijo, a las 2 de la tarde te recibe el general Biot en el regimiento Arica. Y fui a hablar con él. Me recibió acompañado de un teniente coronel, no sé, Martínez Muena, primo mío, que yo no lo había visto hacía muchos años. Y él le estaba acompañándolo, era su ayudante. Eran dos hermanos Martínez Muena, oficiales de ejército, no me acuerdo el nombre en este momento. Hola Renan, ¿qué tal? Así que fue una conversación muy cordial, en que yo le dije al general cómo podía estar haciendo esto, que era tan peligroso, que se podía transformar en otra cosa, que él podría a lo mejor no llegar a dominarlo. Estaba lleno de oficiales de ejército, cuando pasé mucha gente, entraban, salían, llegaban, comunicados de no sé qué parte, en fin. Y cuando estábamos conversando, incluso llegó un momento en que le dijeron, general, algo así, unas palabras más o menos que eran no era directo, sino que una frase que él entendía, ¿no? Que dijo, preparen el número tanto, dijo. Y yo estaba sentado contra la muralla que daba el parque forestal, que afuera había las tropas del general Cheire, las tropas leales. Y bueno, conversé con él y me dijo, ¿qué presidente no nos escucha? He tratado de hablar con él. Le dije, general, pero ¿cómo se le ocurre que el presidente va a hablar por teléfono con usted si usted está en rebeldía? No puede hablar el presidente con usted. Entonces, pero bueno, un medio de algún intermediario, de alguna manera que nos escuchen. Entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Mire, me dijo, yo no necesito firmas, ni necesito que me den un documento escrito. Me basta con la palabra del presidente de la República, a través, como dice usted, de un intermediario, ya que no lo puede hacer personalmente, que me digan que las cosas que nosotros pedimos se van a hacer, y yo esto, de poco término, de inmediato. Y lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Y cuáles eran las cosas? Cambio de la comandancia en jefe, armamentos y sueldos. Esas eran las tres reivindicaciones. Y me propuso nombres. Para comandante en jefe me dijo Schneider, Mann y Prat, cualquiera de estos tres. Y me dijo, pero si me mandan intermediario, que no me manden a Carmona. Que no manden a Carmona, y tampoco quería saber nada con el ministro de Hacienda, que era Andrés Saldívar, porque consideraba que el ministro de Hacienda, Carmona
y el general Marambio, que fue el ministro de Defensa Sí. que sucedió a Carmona, no habían hecho nada por el ejército, que no querían nada con ellos. Yo me trasladé a La Moneda, le pedí audiencia al presidente Frey, le conté todo esto y le dije, yo creo que esto, presidente, se arregla hoy mismo si usted le asegura al general Ríos que estas 3 cosas se van a solucionar. No necesita ninguna firma por escrito ni nada. Y le dije, pero no vaya a mandar a fulano de tal, a Carmona. Y en la tarde supe que Frey me mandó a Carmona. No quisieron recibir o no lo dejaron entrar o lo recibieron muy mal. Finalmente mandaron al doctor Silva Sí. Riasco. Pero era Y se arregló el asunto. Pero contó a través de una presión Y arriba bastante- estaba muy equivocado. ¿Ah? Pero a través de una presión, quizás podríamos decir indebida, ¿De quién? de parte de las Fuerzas Armadas, o de parte no de las Fuerzas Armadas, el general Vio en ese momento. Bueno, y yo mi impresión, y se la dije al presidente, si esto sigue 24 horas más, esto se transforma en otra cosa. Entonces, el mal menor. Y además eran justas las peticiones. En relación variando un poco el tema, durante el gobierno de Frey, en el año 65 aparece el MIR, en el año 67 está el Congreso de Chillán, donde el Partido Socialista reafirma, digamos, su posición de Linares de llegar al poder por la vía violenta como una posibilidad. ¿Qué hizo el Partido Demócrata Cristiano frente a esta escalada violentista? Bueno, nosotros siempre hemos sido absolutamente contrarios a la violencia. ¿Qué podíamos hacer? Tomar alguna medida de algún tipo, me imagino, no sé, por eso pregunto. La única medida que usted puede tomar es que hacer valer sus influencias ante la opinión pública para convencer a la opinión pública, porque eso es lo que se hace en una democracia. Se contraponen, ¿no es cierto?, las distintas tendencias, las distintas ideas, y nosotros proclamamos nuestra vía pacífica hacia el cambio revolucionario que llamaban, ¿no es cierto?, una revolución pacífica, una revolución democrática. No es la vía violenta la que sirve, porque la violencia trae más violencia. Y esto la opinión pública lo captó fuertemente, creo yo. Y en definitiva, esta vía violenta tanto la despreció el país que finalmente terminaron derrocando al presidente Allende, porque la gente no quería la vía violenta. Ahora, el año 70 usted apoyó la candidatura de Tomic, me imagino, por supuesto. ¿Por qué Radomiro Tomic tenía que ser el candidato a la presidencia de la República cuando dentro de los círculos de Frey habían otros nombres que corrían, incluso el nombre de don Juan de Dios Carmona, de Edmundo Pérez Sújovic? ¿Por qué esa idea de Radomiro Tomic, el cual tenía un programa muy similar al de Salvador Allende? Bueno, ese programa fue aprobado por el partido. Ajá. Existía un pensamiento como tradicional dentro de la democracia cristiana. Nadie dudaba dentro de la democracia cristiana. Se daba por hecho que después de Frey, Tomic. Eso estaba sentado. No era materia de discusión. De manera que cuando correspondió elegir al sucesor de Frey, Tomic. Como dice usted, había personas que pensaban que el candidato debía ser otro. Pero nadie se atrevió a proponer de frente en una Junta Nacional otro nombre. Estaba metido esto con tanta fuerza adentro que todos pensábamos que tenía que ser Tomic. Y los que honradamente estábamos con Tomic. Pero los que eran partidarios de otras candidaturas nunca dijeron yo propongo o nosotros proponemos con firmas, qué sé yo, como precandidato presidencial a fulano de tal. Nadie propuso eso. Pero corrió Tomic solo. Pero le voy a decir una cosa. No Carmona ni Pérez Sújovic. El que si hubiera querido ser presidente de Chile lo habría sido Bernardo Leyton. A Bernardo Leyton. Pero Bernardo no quería. Le voy a contar 2 cosas. Una vez veníamos saliendo del Senado con Bernardo, el de la vicepresidenta y yo presidente, íbamos para el partido, se le acercaron un grupo de periodistas ahí, antes de la Junta Nacional en que había que nombrar candidato presidencial, y le dijeron, don Bernardo, ¿es cierto que usted va de precandidato presidencial a la Junta, qué sé yo? Y Bernardo, con su modo que tenía, no, chiquillo, le dije, no,
yo tengo mi candidato, hombre, mi candidato es Tomis. Y se acabó. Él podría haber dicho, mira, lo voy a pensar, esto no, haber dicho cualquier cosa que dejara que los periodistas siguieran especulando. Los cortó. Mató la perra y se acabó la levada. Sí. Dijo, no, yo tengo mi candidato. Y la otra cosa que quería decir en este momento, no me acuerdo, en relación con la candidatura de Radomiro. Bueno, pero las relaciones, en todo caso, a Frei no le gustaba, al parecer, que fuera Tomic su sucesor. Estaba molesto cuando... No, porque en realidad incluso tenía sus discusiones, sí, de intercambios de ideas, en que Frei le manifestaba francamente a Radomiro su desacuerdo con las posiciones que él estaba planteando. Eso fue muy claro. Lo otro que le quería contar es que don Jorge Alessandri le dijo a Bernardo Leito, le dijo, mire Bernardo, ¿por qué no es usted el candidato presidencial? A mí me han obligado a esto, me están obligando, yo no quiero ser presidente nuevamente. Si usted es el candidato presidencial, la derecha lo va a acompañar toda, sin condición alguna. De manera que ese era el hombre que podría haber cambiado el cuadro. Cambiado la historia de Chile, quizás. Pero era con una honestidad y de una lealtad tan grande, Bernardo, que no quiso hacer eso. Y vino la elección y ganó Salvador Allende. Y se habla mucho, y usted que estaba dentro del partido quizás nos pueda aclarar el punto, que había un pacto secreto entre Tomic y Allende. Es decir, si se ganaba por un voto más, Tomic iba a reconocer necesariamente a Allende y viceversa. Lo que es desmentido por otra parte con el cuento del famoso Gambito Frei, es decir, que Alessandri de alguna manera fuera elegido con los votos demócratas cristianos en el Congreso para posteriormente renunciar y que Eduardo Frei fuera de candidato a la presidencia de la República en una nueva elección. ¿Qué hay de verdad en esto o son mitos? Esa última parte sí es verdad, pero la primera que usted dice, Tomic no tuvo ningún pacto secreto, no. Radomiro era un tipo muy honesto, muy honrado, muy franco, no era hombre que ocultara sus ideas, porque las expresaba y las decía. Y a los que éramos más sus amigos y estábamos más cerca de él, nos habría contado una cosa semejante. Claro. No hubo ningún pacto secreto. Lo que nosotros siempre tuvimos claro en todas las elecciones presidenciales era que quien sacara la primera mayoría, ese era votado por nosotros en el Congreso Nacional. Y así lo hicimos con González Videla, y así lo hicimos con Alessandri. Nosotros todos votamos por don Jorge Alessandri, yo no era derechista ni era partidario de don Jorge, pero votamos en el Congreso por don Jorge porque había sacado la primera mayoría. Le ganó por 30.000 votos a Allende. Y después Allende le ganó por 30.000 votos. Exacto. A don Jorge Alessandri. Y nosotros votamos por primera vez, sin ninguna clase de compromisos ni de conversaciones, porque las conversaciones que nosotros tuvimos con Allende fueron relacionadas con el Estatuto de Garantías. Tampoco le dijimos, mire, si usted no da el Estatuto de Garantías, nosotros no votamos por usted. No, sino que queríamos que la opinión pública tuviera mayor tranquilidad, porque nosotros estábamos convencidos que Allende iba a ser un gobierno democrático. Es decir, ¿no fue ingenuidad de parte de ustedes pedir el Estatuto de Garantías? Nosotros estábamos seguros de que Allende iba a ser un presidente democrático. Por todos sus antecedentes, por toda su vida pasada, por su actitud en el Senado. Yo fui compañero de él 4 años en el Senado, etcétera, nunca dudamos. Pero veíamos que la opinión pública estaba muy inquieta. Y entonces nosotros le dijimos, hagamos este estatuto de garantía, en donde se expliciten más las garantías constitucionales, en un compromiso de ustedes, porque hay muchas dudas en la opinión pública respecto de sus acompañantes, no de ustedes, de sus acompañantes, que no van a cumplir con la Constitución y van a pasar a llevar la Constitución. Y de ahí salieron las garantías constitucionales. Pero usted me decía que era cierto la segunda parte de la pregunta que le hacía en relación al Gambito Frei. ¿Por qué me dice que ese no es un mito? No, eso fue público. Eso es cierto y fue público. Naturalmente que la derecha propuso, en un momento dado, la fórmula esta
de que votáramos por la segunda mayoría, o sea, que eligiéramos a don Jorge, con el compromiso de que don Jorge renunciaría a los pocos días y volvería a haber una nueva elección presidencial en la cual ellos apoyarían a Frei, porque se había producido, ¿no es cierto?, el gobierno, lo que no puede ser reelegido inmediatamente, tiene Exacto. que haber un presidente de por medio. Ese presidente iba a ser don Jorge Alessandri por unos días, por una semana, por semanas, y después se iba... Pero eso se propuso, sí, pero nosotros no lo aceptamos. Pero el tema fracasó porque ustedes no lo aceptaron o porque Jorge Alessandri dijo que no. Tengo No, entendido. don Jorge estaba de acuerdo. ¿Ah, Y pero él declaró. Él lo dijo de una manera distinta, ¿no es cierto? Dijo, si a mí me eligen presidente de Chile, que se sepa que yo no voy a aceptar. Porque en la segunda mayoría. Si a mí me eligen presidente de Chile, yo no voy a aceptar ser presidente de Chile. Voy a dejar la presidencia. Eso lo dijo públicamente él. Ahora, Y esta fue una proposición que surgió en la derecha y yo en ese tiempo no estaba de presidente del partido, sino que era Benjamín Prado el presidente del partido. Pero un senador de derecha me invitó a tener una conversación privada sobre este particular ¿se puede en saber? un departamento de Santiago y efectivamente tuvimos esa conversación y él me puso esta posibilidad, me dijo, Renan, usted tiene mucha influencia en la Junta, yo sé que si usted apoya esta tesis, el partido la va a aceptar. Y yo le dije, no, senador, yo creo que este es un error que ustedes van a cometer. Si no la han dado a conocer todavía, atájenlo, porque va a parecer como una maniobra política ante la opinión pública. ¿Y se puede saber el nombre del senador, ya que ha pasado tanto tiempo? No sé si valdrá la pena o no valdrá la pena, francamente. Viene entonces el Estatuto de Garantía, lo firma Salvador Allende y empieza, digamos, su gobierno. ¿En qué momento ustedes toman una posición realmente anti-UP? Porque yo diría que durante el primer tiempo, durante el año 71, ustedes están todavía en una posición de apoyo, digamos, a Allende. Nosotros siempre estuvimos en una posición positiva frente al gobierno de Allende, con el deseo sincero de poderlo apoyar. Y en parte de las conversaciones que sostuvimos con él, cuando yo era presidente del partido, yo lo fui de diciembre de 71 a mayo de 73, casi la mitad del gobierno de Allende y el periodo más difícil, sostuvimos muchas conversaciones con Allende, con Bernardo Leyton, con Gabriel Valdés, con Tomás Reyes, también con el ministro Briones, etc. Y nosotros siempre le decíamos, presidente, nosotros le damos nuestro apoyo para que usted lleve a efecto su programa, pero democráticamente, conforme a la Constitución, a las leyes, sujetándose al Estado de Derecho. ¿Y qué le Y respondía? no le pedimos nada en cambio. ¿Y qué Eso le se lo dejamos respondía? claro. No queremos ningún ministerio, ni ninguna dirección general, ni nada. No solamente lo que nos interesaba era evitar que siguiera este rumbo por el cual iba el país y al cual llegó. ¿Y qué le respondía Allende? Él decía, es que no, él nos pedía tiempo, denme tiempo, porque tengo que convencer a estos muchachos. Porque, ¿sabes? ¿Quiénes eran los muchachos? Los muchachos eran, bueno, supongo que Altamirano y toda esta gente se los muchachos, tengo que convencerlos a ellos y es muy difícil, pero denme más tiempo, denme más tiempo. Y el tiempo llegó y no se pronunció nunca. Yo creo que él fue sobrepasado y no se atrevió a tomar una determinación que significaba romper con su partido o dividir a su partido. Nosotros le decimos así, esto va a tener su riesgo, usted va a tener que pagar un precio, pero nosotros le prometemos nuestro apoyo y no queremos ministerios, no queremos direcciones generales, nosotros lo apoyamos, así como apoyamos la nacionalización del cobre. La nacionalización del cobre, el principal apoyo, y perdóneme que yo hable de mí, yo era presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Claro. y ese proyecto no habría salido jamás si yo no hubiera sido presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Desgraciadamente se murió Hernández Aguirre, que era el secretario de la comisión,
pero está todavía este niño Larraín, que es secretario del Tribunal Constitucional. Usted le puede preguntar qué papel jugué yo ahí. Eso salió porque yo citaba a la comisión permanentemente y nunca eludí el tratamiento. Había colegas que me decían, radical, pero ¿para qué te apuras tanto con este asunto? No, pues si prometimos que íbamos a hacer la nacionalización del cobre y somos partidarios, hagámosla. Pero yo noto que hay aquí una situación extraña, en el sentido que, por una parte, usted me está comentando que el Partido Demócrata Cristiano está en un apoyo hacia Allende en su gobierno, pero por otra parte usted, deseo. O el deseo, pero después ustedes forman el CODE, se unen a la derecha y se convierten en los más grandes opositores al gobierno de Salvador Allende. No nos convertimos nunca en opositores. El que hayamos formado la CODE no significa que el partido se haya convertido. Nosotros fuimos opositores del gobierno de Allende, naturalmente que sí, y obramos como opositores del gobierno de Allende, pero opositores constructivos. Les repito, la ley de nacionalización del cobre nació gracias a nosotros, los opositores. Pero una oposición constructiva, no se trataba de obstruir. Y decíamos, somos una oposición revolucionaria a un gobierno revolucionario. Queríamos significar con eso que no era una oposición que estuviera en contra de los cambios, en contra de las reformas que se querían hacer, sino que estábamos también en favor de ellos, pero las queríamos dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y eso nunca lo pudimos convencer a don Salvador, que tomara el toro por las astas y se decidiera por ese camino. Ahora, ¿por qué se formó la CODE? Se formó la CODE porque llegaron las elecciones parlamentarias de marzo y, como sucede en todos los gobiernos, los tribunales también cambian de opinión. Y el Tribunal Electoral de ese tiempo, a petición de la Unidad Popular, hizo una interpretación de la ley según la cual era posible que se formaran conglomerados de partidos y que juntos pudieran ir en listas comunes. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaba? Que si toda la Unidad Popular iba a ir en una sola lista, después de esta interpretación del Tribunal Electoral, y la derecha iba por un lado, y nosotros íbamos a ir por otro, ellos iban a sacar el 60% de los votos. Es decir, no era por una cuestión de... Fue por un asunto electoral. No hubo una concepción similar, no es nada. Que la democracia cristiana se haya vuelto a la derecha. Le digo que yo fui el presidente del partido y el que firmó ese compromiso de la CODE, que claramente, no sé dónde está el texto, usted lo puede observar, dice muy claramente que es un pacto electoral, simplemente electoral, que no implica ningún compromiso político y que termina a las 12 de la noche del día de la elección. Yo redacté esa frase. ¿Y cómo entendemos entonces después, don Renan, la declaración del 22 de agosto del 73, que va a ser un elemento clave para que las Fuerzas Armadas intervengan el 11 de septiembre, cuando en la Cámara de Diputados, don Luis Pareto, como presidente y con el apoyo de toda la democracia cristiana, hacen esa declaración que deja en la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, al gobierno de Allende? Bueno, estamos hablando de las elecciones parlamentarias. Después de las elecciones parlamentarias, claro, las cosas se siguieron agudizando. Yo dejé de ser presidente del partido en mayo del 73, sí, y el partido ya había dos opiniones claras. Una que estaban por la necesidad de derrocar al gobierno de Allende, prácticamente, y los otros que éramos partidarios de la rectificación democrática. Esa era nuestra tesis. Hay que luchar y empeñarse porque haya una rectificación democrática y, en último término, era llevar a Allende a un plebiscito, que lo iba a perder porque ya se había cambiado la opinión pública en contra de él totalmente, y el partido se comenzó naturalmente a definirse entre estas dos vías, por la vía democrática o la salida por la fuerza. ¿El grupo suyo era minoritario o mayoritario? Mire, nosotros perdimos en la Junta Nacional por 17 votos, en 400 o 500 votos. No fue mucho la diferencia, pero no hay duda alguna que el partido mayoritariamente y el país mayoritariamente querían una salida militar. Yo no me niego a eso, ni los condeno un poco. Quiero dejar bien claramente, yo no condeno a los que estuvieron de acuerdo con el golpe militar.
Yo rechazo el golpe militar, fui contrario al golpe militar, condené el golpe militar como todos los que nosotros pensábamos en la misma línea, pero eso no significaba, como le digo, perdí el libro de la frase. No, pero es entendible, digamos, que usted piensa que todo el mundo en ese momento estaba por un golpe. Me explico, eso es lo que quiero decir, que yo me explico la actitud de la gente que era contraria y que quería el golpe. Yo no estoy de acuerdo con ellos, repudio esa actitud, pero la comprendo, me la explico, porque las circunstancias y los disparates que estaba haciendo la Unidad Popular dan para que hubiera mucha gente que pensara que había necesidad de echarlo, aunque yo no estuviera de acuerdo con eso. Se nos fue el tiempo, Renan. ¿Se nos fue? Se nos fue. Pasó una hora y estábamos de lo más entretenido. Hablé de mayo. No, al contrario, le agradezco mucho en nombre del Centro de Investigación de la Universidad de Finisterra, de ARTV, por esta conversación y espero tenerlo nuevamente con nosotros para seguir conversando de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias a usted por su invitación. Gracias, don Renan. Espero que sea útil. Pero obviamente. Bueno. Gracias. Estuvo muy entretenido.